Hola, soy Raquel Aldavero, abogada, escritora y expaciente de cáncer de cuello de útero. Mi enfermedad ha sido muy dura porque tuve 2 recidivas y como consecuencia de una de ellas me tuvieron que realizar una operación muy grave. Salí bien de esa operación, pero con unas secuelas de por vida que han hecho que tuviera que adaptar mi vida a las mismas, así como adaptar también mi parte mental y emocional para poder aceptar lo que me ha pasado. Bueno, en el momento en el que me diagnostican el cáncer, yo quiero saber de alguna otra mujer que haya pasado por lo mismo que me tocaba pasar a mí y busco un libro que contara todo ese proceso. A mí el saber por adelantado a lo que me tengo que enfrentar era algo que me daba tranquilidad. No lo encontré, así que en un momento en el que yo ya había empezado mi tratamiento, decidí escribirlo yo y bueno, es este. Y en breve sale para septiembre, no sé cuándo verás esta grabación, pero para septiembre sale un nuevo libro, también relacionado con el proceso que he vivido y todos esos cambios mentales que he necesitado hacer. Así que mi libro, Cáncer de útero, mi paréntesis vital, es el primero, está en Amazon, y el segundo se llama Renacer en mi otro cuerpo, también en Amazon. En un momento de mi proceso de cáncer, el tratamiento para el cáncer de cuello de útero no es como tal la quimioterapia, por lo tanto, al principio a mí no se me cae el pelo. Yo siempre he tenido el pelo así, rizado, siempre lo he llevado rizado, no me lo he alisado más que 5 veces en mi vida, con lo cual yo me di cuenta que formaba parte de mi personalidad, pero de una manera aplastante. En el momento en el que el cáncer se reproduce y me tengo que someter a un segundo tratamiento con quimioterapia, en este caso sí que se me iba a caer el pelo y para mí era algo añadido con lo que tenía que lidiar aparte del hecho en sí del cáncer. En ese momento busco pelucas y no encuentro pelucas de pelo rizado como el mío, las encuentro onduladas, que para mí no es rizado. Y bueno, para mí es muy importante el tema de las pelucas en el cáncer. Bueno, por supuesto esto depende de cada uno, ¿no? De la personalidad de cada uno, pero en mi caso sí lo era, porque por varios motivos. En un primer lugar, como he dicho, bueno, el pelo forma parte de la autoimagen, ¿no? que tenemos, y cuando tú estás calvo, bueno, pues puedes salir a la calle con una peluca y en esos momentos no tienes la necesidad de contarle a nadie que tú no quieras por dónde estás pasando, porque evidentemente si una persona te ve sin pelo, lo primero que piensa es que tienes cáncer. Entonces hay las típicas miradas, si tienen más confianza te preguntan y muchas veces pues tú no tienes ganas o bien de hablar del tema o bien de contarle a esa persona que te pregunta en concreto. Entonces la peluca soluciona en parte este tema, pero luego cuando tú estás en casa hay muchos momentos en los que te cruzas con espejos en casa, no los vas a tapar todos y evidentemente pues la imagen del espejo te recuerda la enfermedad que estás viviendo, que es otra de las cosas que por unos momentos suple una peluca o anula una peluca, que es el hecho en sí de estarte recordando todo el rato que estás padeciendo una enfermedad grave y a lo que te tienes que enfrentar. Entonces, bueno, yo en esa búsqueda de pelucas, incluso miro en páginas de estas chinas, encuentro pelucas muy parecidas a mi pelo, de plástico, pero bueno, a mí me daba igual, yo lo que quería era que visualmente fuera lo más parecido al pelo. A mí una lisa no me solucionaba porque yo no estaba ni estoy acostumbrada a verme con el pelo liso, con lo cual, de todas formas, sí, algo mejor que calva iba a estar con una lisa, pero no iba a solucionar ese tema de la autoimagen, ¿no? Así que bueno, pues en esa búsqueda también pregunto en mis redes sociales y una de esas personas me habla de mechones solidarios. A mí me sonaba el nombre, pero no sabía exactamente qué hacían. Como el pelo se me iba a caer y ya lo tenía medio asimilado,
les llamo con la idea de poderlo donar. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que la persona con la que hablo me dice que me pueden hacer una peluca de mi propio pelo. Yo no daba crédito, o sea, me alegraron el día. Lo único, bueno, hacía falta el pelo de 3 cabezas para poderlo fabricar. Una de ellas, la primera, fue mi madre, que sin dudarlo me dijo que ella me lo donaba, pero me faltaba un siguiente donante, que no te voy a decir cómo se solucionó esto, porque así lees el libro, ¿vale? Donde lo cuento. Entonces, bueno, finalmente se consiguió y bueno, pues me hicieron esta peluca. Yo llevaba el pelo antes así más rubio, pero miráis, ¿ves? Los tirabuzones. Bueno, es que es mi pelo, era mi pelo, ¿vale? El que yo tenía antes. Así que esta es la peluca que me llega de Mechones Solidarios. Yo empiezo a utilizarla y bueno, recuerdo además el día en el que por primera vez me la puse y cuando volteé la cabeza hacia arriba y me vi con esa peluca, mi primer pensamiento fugaz y sin intencionalidad alguna fue: vuelvo a ser yo de nuevo, estoy curada. Y así es como conozco Mechones Solidarios, a los que estaré eternamente agradecida. Bueno, a estas personas que donaron su pelo para mi peluca, no tengo palabras de agradecimiento. En ese momento, cuando lo estaba viviendo, sí que recuerdo un sentimiento que fue: todavía quedan personas buenas en el mundo. Fue el sentimiento que tuve. Entonces no hay palabras de agradecimiento para esa persona que me donó el pelo. Evidentemente para mi madre tampoco las hay, que ella ha hecho muchas más cosas por mí que simplemente donar el pelo, pero esta tercera persona no me conocía de nada y así lo hizo. Entonces no lo sé, no sé por qué no me salen esas palabras. Bueno, pues a alguien que va a pasar por un proceso similar al mío, lo primero que le diría es calma, porque yo sé el shock que eso supone, evidentemente lo sé, y pasan muchos pensamientos por nuestra cabeza y uno de ellos es el de la muerte. Pero lo que le quiero decir es, cáncer no significa muerte. Hay muchos tratamientos, hay muchos hospitales con tratamientos diferentes también. No hay, todos los cánceres no son iguales. Entonces lo primero es calma, y cáncer no significa muerte. Para mí eso sería lo primero que le diría. Cáncer también para mí ha supuesto una lucha, como dicen. Ya sé que la palabra lucha hay sectores que no la comparten, pero en mi caso yo la he vivido como una lucha conmigo misma, no con el cáncer. Yo no podía hacer gran cosa con el cáncer, más que ir a los tratamientos, seguir las pautas que me daban los médicos, pero sí que tenía que lidiar con una lucha diaria contra mis propias emociones, contra mis propios pensamientos, contra mi mente. Entonces yo lo denomino que es una gran lucha dura, pero es contra uno mismo. De esto sobre todo hablo en el segundo libro, en Renacer en mi otro cuerpo, y explico cómo yo hice para ir lidiando con todos estos temas. Mi experiencia personal, como también he dicho, ha sido muy dura, porque como consecuencia de reproducirse 2 veces, esa operación me dejó unas secuelas irreparables. Me tuvieron que quitar la vejiga y el recto. Desde ese momento conocí una nueva palabra que antes no conocía, que es la palabra persona ostomizada, que somos esas personas que somos portadoras de bolsas de ostomía, porque no tenemos esos órganos vitales que en mi caso se vieron afectados por un cáncer. Entonces, bueno, pues ha sido una experiencia personal muy dura, la más dura a la que me he tenido que enfrentar en la vida, y espero que así se quede y no tenga que enfrentarme a ninguna más dura todavía. Mm. Bueno, pues, ¿qué me gustaría compartir con el resto? Pues que el trabajo en uno mismo, el desarrollar habilidades,
habilidades que muchas veces están ahí dentro, que uno no sabe ni siquiera que las tiene porque nunca se ha tenido que enfrentar a nada que haga que las tenga que sacar, pero ese hecho de autoconocernos y desarrollar ese tipo de habilidades pienso que es necesario en la vida porque nos vamos a tener que enfrentar a diferentes retos. Yo nunca pensé que iba a ser un reto tan duro como el cáncer que yo he vivido, pero hay muchos otros retos que aunque sean más pequeños, si tú no tienes las herramientas adecuadas te van a parecer un mundo. Pero si tú sí las tienes, van a ser retos, pero retos llevaderos a los que te enfrentarás y bueno. Y quería terminar con, no sé, una reflexión y es que imagínate una rama finita de un árbol, imagínate encima de esa rama un pájaro pequeñito, que muchas veces vemos que están ahí posados y a lo mejor nosotros con nuestra mente humana podríamos pensar que como la rama se rompa, ¿no? Se parta. Y la reflexión que te planteo es, ¿tú crees que el pájaro tiene miedo a que se rompa esa rama? Evidentemente todos diríamos que no, pero ¿por qué no tiene miedo? Porque confía en sus alas, confía en que si eso ocurre, va a abrir sus alas, las extenderá, empezará a agitarlas y volará, no se va a caer. Bueno, pues el trabajo en uno mismo, el autoconocimiento, son esas alas para cuando la vida nos sorprenda con un reto, poder extenderlas, salir volando y que nuestros cimientos no se rompan. Un saludo, gracias.